Y hoy, hermanos, vamos a ver la segunda parte de lo que empezamos a ver la semana pasada, los títulos de Dios. Vimos los nombres de Dios y empezamos la semana pasada a ver los títulos de Dios. Cuando hablamos de los títulos de Dios, hermanos, hay muchos títulos de Dios. Generalmente en teología hay por lo menos 14 que son los más nombrados. Sin embargo, yo no voy a hablar de los 14 porque son muchos y hay más de 14. Puede sacar uno 20 y algo de títulos de lo que es los títulos de Dios, pero sin embargo yo me voy a referir prácticamente a 10, 5 que toqué la semana pasada, y ahora voy a volver a tocar otros 5 de lo que son los títulos de Dios. Y lo que vamos a ver en relación a los títulos de Dios que vimos la semana pasada, también lo voy a volver a repetir, y es que al igual que los nombres de Dios representan algo de lo que Él es, también los títulos representan algo de lo que Él es. Él da a entender algo de su carácter, del Dios verdadero, para satisfacer las necesidades de su pueblo. Entonces vimos algunas cosas en relación a los títulos de Dios y hoy vamos a ver 5 títulos. El primero de ellos que vamos a ver hoy es, que tal vez alguno lo ha oído, tal vez no sé, es Jehová Roí. Jehová Roí, con una H antes de la I al final. Jehová Roí o Roí, no sé cómo será Roí. Jehová Roí. Y esa palabra Jehová Roí significa Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esa palabra Jehová Roí aparece en el Salmo 23.1. Vamos a ver el Salmo 23.1. Un salmo muy conocido por la mayoría de personas de la iglesia. Un salmo muy usado, donde habla de Jehová Roí. Salmo 23.1. ¿Me dicen amén, iglesia? Salmo es la mitad de su Biblia. Ahí en la mitad de su Biblia viene el Salmos, y vamos a ver el Salmo 23.1, y dice la palabra en el Salmo 23.1, dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová Roí, Jehová es mi pastor. Es interesante que este salmo es un salmo de David. Hermanos, al describir a Dios, David al describir a Dios como pastor, David estaba escribiendo acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años cuidando ovejas. Las ovejas, oigan, esto es interesante, a la hora de entender Jehová Roí, que Jehová es nuestro pastor, dice que las ovejas dependen completamente de su pastor. Oigan esto, las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, a guía y a protección. Hermanos, la Biblia nos representa ahora a nosotros como ovejas y al Señor como nuestro pastor. Jehová Roí, Jehová es mi pastor. En este caso es interesante porque la oveja depende totalmente del Señor, de un pastor. En este caso, si hay algo que un creyente debe entender en su vida, cuando él viene a Cristo, hermano, es que él ahora depende completamente de Cristo. Hermano, nosotros dependemos completamente de Él. Por eso creo yo, hermano, nosotros somos las personas en las cuales cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a hacer algo, lo primero que hacemos, ¿qué es? Orar, hermanos. Se supone que eso es lo primero que un creyente debe hacer, es orar antes de poder hacer algo. ¿Por qué? Porque él depende de quién para poder hacer las cosas. Él depende de Dios. Ahora, nosotros los seres humanos tenemos una mala costumbre, y yo no sé hasta dónde a veces el cristiano también. La gente tiene algún problema, está metido en el problema. Primero, nunca oró para haber hecho algo que vaya a hacer. Él no ora y él se mete a hacer un negocio tal vez, y él empieza a tener problemas en el negocio, y después de que él tiene problemas en el negocio, entonces él empieza a buscar ayuda, a ver quién le puede ayudar en el negocio, y de último, cuando no tiene solución su problema, él se acuerda que va a orar a Dios para que Dios le ayude en su problema. Hermanos, la mayoría de personas tienen esa costumbre. ¿Cuántos están de acuerdo?
Hermanos, nosotros lo último que recurrimos generalmente es a Dios, cuando debería ser al primero que nosotros vamos a recurrir para que Dios nos hable y nos dé dirección de lo que vamos a hacer, porque nosotros dependemos completamente de Dios. Usted debe aprender a depender de Dios como cristiano, como creyente. Es interesante hoy, hermanos, ver cuánta gente a veces llega y pide oración, y no estoy diciendo que esté mal que se ore, pero piden oración, hermanos, para que Dios los ayude a salir de un problema, y el problema es que a veces tan siquiera oraron antes de meterse en ese problema. No sé si me entienden. Y entonces ahora sí, ayúdenme a orar para salir del problema, para que Dios haga algo y salir del problema, cuando tan siquiera oramos delante de Él para que Él nos ayudara primeramente antes de. Jehová es nuestro pastor y dependemos completamente de Él. Ahora, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, donde Jesús se le llama el buen pastor. Vamos a ir a San Juan capítulo 10, versículos del 11 al 16. San Juan capítulo 10, del 11 al 16. San Juan capítulo 10, del 11 al 16. Me dicen amén, iglesia. Dice la palabra en San Juan capítulo 10, del 11 al 16, dice su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esto es interesante, hermanos, porque en el contexto bíblico de ellos, habían quienes tenían sus ovejas y ellos mismos se encargaban de ir a pastorear sus ovejas, a cuidar sus ovejas. Hermanos, y yo no sé, yo creo que es la misma historia hoy. Cuando usted tiene animales y son sus animales y usted los va a cuidar, usted va a hacer lo que sea porque son sus animales. Pero si usted le paga a alguien, en este caso es el contexto, cuando ellos no podían ir a cuidar el rebaño, sus propias ovejas, entonces ellos le pagaban a alguien. Pero cuando ellos le pagaban a alguien ya era un asalariado, pero el asalariado no creo que le importaran mucho las ovejas. ¿A él le interesaba qué? Le interesaba el dinero. Él le interesaba trabajar por ganarse el dinero, pero él no estaba tan preocupado por las ovejas. Así que si venía un lobo, dependiendo del lobo, él no se iba a preocupar mucho y decía, mejor que se la coma antes que me coma a mí. Pero en cambio el dueño era todo lo contrario. Y es lo que Jesús dice: el verdadero pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida en una cruz para que nosotros fuéramos salvos. Él da su vida por sus ovejas, por el pueblo, por la iglesia, mas el asalariado no. Y es interesante porque cuando él hablaba del asalariado también estaba refiriéndose a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, porque a ellos no les importaba realmente el pueblo. A ellos no les importaba el pueblo, a ellos les importaba tener fama a ellos. A ellos les importaba que la gente los viera a ellos como alguien grande, como alguien digno de, no sé, del aplauso por lo que ellos hacían. Y yo no sé si se le parece mucho a lo de hoy. Se parece mucho a lo de hoy. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor. Versículo 14, bueno, hemos terminado. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y oigan esto, y las mías me conocen. Hermanos, aquí hay algo interesante, porque el buen pastor conoce bien sus ovejas, pero también sus ovejas conocen bien a su pastor. Aunque aquí la palabra viene hablando de Jesús como pastor, si hay algo que usted y yo hemos de conocer es la voz de Dios, la voz de nuestro pastor, la voz del Señor. Cuando Dios nos habla, hermanos,
y no oír la voz de otro. También muchos han tomado esto para hablarle a la iglesia, porque la Biblia nos pone a nosotros como pastores y a ustedes como ovejas. Y es interesante porque yo conozco a mis ovejas. Pero hermanos, lo interesante de esto es que se supone la oveja también debe conocer la voz de su pastor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted como oveja, usted debería tener bien claro quién es su pastor. Hoy en día en la iglesia tenemos un gran problema con la gente, y es que andan de iglesia en iglesia. Hermano, una persona que ande de iglesia en iglesia sería una oveja descarriada. Él no tiene pastor, él no sabe para dónde va, él no sabe qué cree. ¿Por qué? Porque él necesita un pastor que le guíe y que le enseñe. Hermano, sí es interesante porque estudiando el contexto de las ovejas, dicen, y eso, para hablarlo de la mejor forma, hermano, las ovejas, en su naturaleza, lo que ellas son, dicen que ellas son tontas. Las ovejas, si no tiene un pastor que las lleve, dice que ellas perecen, ellas se mueren de hambre. Usted las pone, un pastor agarra una oveja y él la pone a comer aquí, digamos que esta es la parte, y ella entonces va a comer esta parte. Puede haber pastos por allá y ella no se mueve, ella se queda ahí, ella es tonta y ahí perece. El pastor tiene que venir y traerla, llevarla donde haya buenos pastos, porque si no ella perece. Esto es interesante. A diferencia de la oveja, hermano, es interesante que nosotros tenemos un contexto en nuestras iglesias, que una persona que no sea una oveja, la gente le llama, cuando alguien anda así de iglesia en iglesia, le dicen, ¿eso es qué? ¿Una cabra? Es una cabra. Ahora, yo no sé cuántos han tenido cabras o cuántos han visto las cabras, hermanos. La cabra se come de todo. Todo se lo come, hasta la ropa. Yo he oído gente que dice que deja ropa tendiendo y la cabra se soltó y le comieron la ropa. Se comen todo. Ella anda buscando más bien, pero anda en libertad. Ella no tiene pastor. Ella no se sujeta a un pastor. Eso es interesante. Y Jesús hace la comparación con ovejas, y Él se pone como el gran pastor que da la vida por las ovejas, y Él dice, pero yo las conozco y ellas me conocen también. Yo conozco las ovejas y ellas me conocen también. Y es interesante porque también la oveja reconocía realmente el silbido o la voz de su pastor. Ellas no se iban por otro sonido, sino solamente por el sonido de su pastor. Y eso es interesante. Versículo 15, porque es hasta el 16. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y él se estaba refiriendo a los gentiles, porque él estaba hablando a los fariseos. Cuando él habla de que habían otras ovejas de otro redil, se estaba refiriendo a los gentiles, y nosotros somos parte de ese pueblo gentil, donde ahora el Señor se convierte en nuestro pastor y nosotros ovejas suyas. Amén. Ahora, también se le conoce, la Biblia lo representa como el gran pastor, Hebreos 13:20, a este Jehová Roí. Hebreos 13:20. Hebreos capítulo 13, versículo 20, casi terminando el Nuevo Testamento. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice su palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora el autor de Hebreos dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Hermanos, ¿por qué el gran pastor de las ovejas?
Hermanos, porque realmente si hay alguien que usted y yo debemos de seguir, debemos de obedecer, de escuchar su voz, es la voz de Dios. Hermanos, porque esto es interesante, aunque la Biblia nos representa a nosotros como pastores, hermanos, créame, Dios Jesucristo es pastor por encima de mi persona. ¿Por qué le digo eso, hermanos? Porque yo he ido en iglesias donde el pastor está en pecado y la gente, a pesar de que el pastor está en pecado, saben que el pastor está en pecado, hermanos, la gente tapa al pastor. Y ya ese no sería el orden de Dios. Porque hay un pastor por encima de nosotros que es el gran pastor, y ese es ¿quién? Ese es Cristo. Ese es Dios, ese es el Señor. Hermanos, no es mi persona o no es un hombre como tal. Mientras que el hombre camine en integridad y el hombre honre a Dios con su vida, hermano, usted debe sujetarse a su pastor que Dios ha puesto. Ahora, no significa que el pastor sea perfecto, pero hermanos, en la medida de lo posible, si usted ve que es un hombre de Dios, que ama a Dios, que le enseña la palabra, que se preocupa por llevarle a que coma buenos pastos, usted debería sujetarse a su pastor, como la Biblia enseña. Sujetaos a vuestros pastores. Amén. Pero si el pastor no es realmente un hombre íntegro delante de Dios, y él no le preocupa, y más bien, no sé, digamos, no tiene lo que debería de tener, una persona no debería de sujetarse a alguien así, mayormente si está en pecado. Ahora, es interesante, hermanos, que todos los rebaños de los animales que existen, hermanos, solo en el rebaño de ovejas, el pastor va delante del rebaño. Eso es interesante, yo no creo que sea casualidad. Porque si Cristo, la palabra, nos representa como ovejas y a Él como un pastor, hermano, yo no creo que sea casualidad de que el Señor haya usado ese término para referirse aún a Él con su pueblo, cuando en todo el rebaño que hay de animales es el único rebaño donde el pastor va adelante. Las ovejas le siguen. ¿Aló? Todos los demás rebaños, hermanos, usted ve, y el pastor más bien va atrás. Ahora, ¿por qué va atrás la mayoría de los otros rebaños? Porque él no va guiando, él va arriando. Y una cosa es guiar y otra cosa es arriar. Hermanos, y la Biblia habla de que la oveja sigue al pastor. Hermano, entonces, con todo amor le digo esto: si la palabra habla de Jehová Roí, Jehová es mi pastor, hermano, Dios no tiene por qué andar arriando a sus ovejas. Y si Dios representa eso, hermano, oiga lo que le voy a decir con amor, mucho menos yo. Hay gente que no se congrega o deja de congregarse porque el pastor dejó de llamarme. Hermano, la oveja oye la voz de su pastor, ella le sigue, ella camina. ¿Saben cuándo el pastor debe ir a buscar la oveja? Cuando la oveja es rebelde, y según la costumbre hebrea, lo que iba a hacer el pastor era a quebrarle la pata. A quebrarle una pata a la oveja. Porque la oveja se salía. No seguía como el resto la voz de él. Ella se salía, era una oveja rebelde. Entonces había que irle y quebrarle la pata para que ya no se saliera. Hoy yo creo que sería ir y llamarle la atención a un hermano o una hermana y decirle: oiga, ¿qué ha pasado con usted? Y a veces la gente eso no le gusta. Pero eso sería el contexto. Porque la oveja sigue, la oveja no la arrean, a ella la guían. ¿Aló? Mi función, iglesia, es enseñar, es guiar, no arrear. Porque ni el mismo Cristo lo hace. Él dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y oyen mi voz y me siguen. Hermanos, yo por eso no me preocupo.
Yo no me preocupo. A veces hay gente que llega y empieza a andar en una iglesia o a otra iglesia, y yo siempre lo que he dicho es, bueno, alguien puede ir a visitar una iglesia y yo no me voy a poner bravo. Hay gente ahí, pastores, donde le dicen definitivamente a la iglesia, ninguno me va a otra iglesia. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque cada uno debe saber cuál es su pastor. ¿Cuál es su pastor? ¿Qué es lo que quiere que le den? ¿Qué le están dando a comer? ¿Qué es lo que usted quiere? Se debe de saberlo. ¿Aló, iglesia? Eso enseña la palabra. Otra definición de los nombres de Dios, de los títulos de Dios, perdón, es Jehová Eloheka. Eloheka. Jehová Eloheka. Es Eloheka. Eloheka. Y esa palabra, Jehová Eloheka, significa: yo soy Jehová tu Dios. Él primero habla como pastor y ahora él dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, Jehová Eloheka. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 2 y versículo 5. Éxodo 20. ¿Me dicen amén, iglesia? Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice su palabra. Dice Éxodo 22, cuando él le da los mandamientos al pueblo de Israel, y vea lo que le dice: yo soy Jehová tu Dios, Jehová Eloheka. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el otro es en el versículo 5, también dice la palabra en el versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás hablando de imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el Señor lo que les deja bien claro a ellos es: oiga, yo soy Jehová su Dios. Y yo le podría hacer la pregunta a usted, hermano: ¿cuál es su Dios? ¿El Dios realmente es su verdadero Dios? Acabamos de ver que Él es pastor, el buen pastor, y ahora Él dice también que Él es Dios y que las ovejas oyen su voz y le siguen. Si Jehová es su Dios, usted va a seguirle, va a honrarlo como su Dios. Él es su Dios. Hoy hay un gran problema dentro de la iglesia, donde muchos dicen que Jesús es el Señor de sus vidas, pero hacen todo lo contrario. Y por eso Él dice en un momento en su palabra: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque Él se le presenta a Israel y Él les dice: oigan, yo soy Jehová su Dios. Yo soy su Dios. ¿Cuál es el Dios de ustedes? ¿Cuál es nuestro Dios, iglesia? Recuerde que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, todo tu ser. ¿Cuál es tu Dios? ¿Tú vives para Él? ¿Lo amas realmente como su Dios? ¿O es solamente su Dios de vez en cuando lo necesita? Como muchos hoy en día se conocen y se le da a conocer, la gente cuando busca a Dios y la gente al Dios bombero, ¿cuándo llaman a los bomberos? Cuando se me está quemando el rancho. Tengo problemas, se me está quemando el rancho y ahora sí busco a Dios. Otros le llaman el Dios sombrilla. ¿Cuándo necesitamos nosotros una sombrilla? Cuando va a llover. Es cuando nos acordamos de la sombrilla. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Pero Él dice: yo soy Jehová tu Dios, le dice al pueblo de Israel. Que no se nos olvide quién es nuestro Dios, a quién servimos, a quién honramos, a quién venimos a adorar, a quién venimos a buscar, qué es lo que venimos a hacer a la iglesia como pueblo, porque somos parte de su pueblo y Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. En esa declaración de Jehová
Eloeka, en esta declaración, Él se da a conocer como un Dios personal para su pueblo y para cada creyente en particular. Oigan, un Dios personal. Yo soy su Dios. Como un Dios personal. Yo soy su Dios. Y vamos a verlo en Romanos capítulo 10, versículo 20. Romanos 10, 20. Para ver un poquito de ese Dios personal, iglesia. Romanos 10, 20. Romanos capítulo 10, versículo 20. Para ver ese Dios personal que la Biblia dice. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 20. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, y viene sacando un texto del profeta Isaías, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos, para yo poder decir que Él es mi Dios de una forma personal, hermanos, Él tuvo que haberse manifestado a mi vida. Él tuvo que haberse presentado en mi vida, en el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque Él lo dice: fui hallado de los que no me buscaban. Hermanos, créanme, cuando yo conocí al Señor, yo nunca lo andaba buscando. Yo no andaba buscándolo. Pero Él sí me andaba buscando. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo no preguntaba, pero Él se manifestó. Y vamos a ver un ejemplo de eso, de ese Dios personal, hermanos, y es el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vea qué interesante esto, hermanos, porque Pablo, oigan esto, Pablo creía que él conocía a Dios. Él creía. Hay mucha gente que cree conocer a Dios. Pero la pregunta es esa: ¿es realmente Él tu Dios? Yo soy Jehová, Eloeka, Jehová tu Dios. Él se da a conocer como mi Dios. Dice la palabra ahora en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora, oiga lo que iba a hacer Pablo. Dice que él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué significa eso? Pablo odiaba a los cristianos. Él respiraba, esa respiración viene de lo profundo de él. Él deseaba matarlos a todos, meterlos a la cárcel, que se murieran los cristianos. Y él lo estaba haciendo en nombre del Señor, supuestamente porque él conocía a Dios. Seguimos leyendo. Y le pidió cartas al sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué le dice Pablo? ¿Quién eres, Señor? O sea, no lo conocía. Y él perseguía a los cristianos creyendo que eran hombres malos, porque él servía a Dios. Él era fariseo, de la ley, de las sectas más rigurosas que habían. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los que no me andaban buscando.
Hermanos, Pablo no andaba buscando al Señor. ¿Qué andaba buscando Pablo? Cristianos para matarlos y meterlos a la cárcel. Eso es lo que él andaba buscando. Pero ¿quién se le presentó en el camino? El Señor se le presentó en el camino y le dijo: ahora yo soy tu Dios. Yo soy tu Señor ahora de aquí en adelante. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Hermanos, el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Y lo salva y le dice: ahora yo soy tu Dios. Dios escoge al pueblo de Israel y a él ahora les dice: yo soy su Dios. Ellos no dijeron: usted es nuestro Dios, no. Yo soy su Dios, les dice el Señor a ellos. Él es el que se presenta en la calidad de Dios para nosotros. No sé cuántos entendemos eso. Hermanos, porque, oiga esto, solo aquellos que le han conocido personalmente entienden que Él es su Dios. Solo aquellos que le han conocido personalmente entienden que Él es su Dios. Hermanos, porque Cristo no es una religión. Dios no es una religión. Y hay gente que cree que conoce a Dios porque viene a una religión. Hermanos, nadie conoce a Dios porque viene a una religión. Es más, la religión es el esfuerzo del hombre por querer llegar a Dios. Pero en la religión el problema es que el hombre nunca va a poder llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que le separa de Dios que se llama pecado. Ninguna religión te va a acercar a Dios. Si usted no conoce a Dios personalmente, hermano, para entender que Él es su Dios, hay un problema. Y por eso hay una gran declaración en Mateo 7:21, que la mayoría la conoce, hermanos. Pero igual vamos a buscarla, vamos a leerla. Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos. Y esta declaración que hace el Señor debería de ponernos a temblar a nosotros. ¿Por qué a temblar? Porque yo debo tener la seguridad. ¿Realmente yo he conocido al Señor? ¿Realmente yo tengo una relación personal con Dios? ¿Él es mi Dios? ¿O simplemente practico una religión? Hermanos, ¿cómo se da cuenta usted si Él es su Dios o no? Solo usted se va a dar cuenta primeramente, pero todo está en su obediencia a Él. Porque usted puede decir que conoce a Dios y no lo obedece. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Jehová Eloeka, yo soy Jehová tu Dios. Ese es un título de Dios. Otro título de Dios, hermanos, es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. No sé si la pronunciación estará bien. A los que anotan, la palabra es Jehová T-S-I-D-K-E-E-N-U. Vuelvo a repetirla: T-S-I-D-K-E-E-N-U. Jehová Sidkenu. No sé si esa será la pronunciación buena o no, pero por ahí va. Jehová Sidkenu. Y esa palabra es Jehová justicia nuestra. Jehová justicia nuestra significa esa palabra Jehová Sidkenu. Y esa palabra está en Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jehová nuestra justicia. ¿Lo tenemos, iglesia? Jeremías 23:6 dice su palabra. Dice: en sus días será salvo Judá
e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán: Jehová, justicia nuestra. Ahora, ¿de qué viene hablando ahí este versículo? Primeramente viene hablando de la salvación. ¿Para quién? Para Judá. Y al final dice que se llamará Jehová, justicia nuestra. Hermanos, porque cuando el Señor habla en esta palabra de Jehová, Sidkenu, justicia nuestra, Jehová, justicia nuestra, hermanos, debemos de entender que nosotros solamente somos salvos por la justicia de Él. Nadie es salvo por su propia justicia. En otras palabras, nadie es salvo por obras. Somos salvos por la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Nadie es salvo por su propia justicia. ¿Por qué nadie es salvo por su propia justicia? Porque dice la palabra que todos hemos pecado y no hay bueno ni aún uno. Es más, hay un pasaje en Isaías donde dice el Señor que todas nuestras justicias a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Hermanos, si voy a traducirle eso para el que no entiende qué es lo que el Señor está hablando ahí. Cuando Él habla de nuestras justicias, que para Él son como trapos de inmundicia, Él está hablando primeramente de mi justicia, lo que yo hago recto, y yo digo, es que yo hice esto y soy muy bueno porque lo hice. Y eso que yo digo que soy muy bueno porque lo hice, Dios dice que es como trapo de inmundicia, y un trapo de inmundicia en aquel tiempo, hermanos, sería lo que hoy las mujeres compran en el supermercado, que es la toalla sanitaria. En aquel tiempo no había eso. Hoy pueden escogerla más gruesa, más delgada, para la noche, para el día, con alas, sin alas. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo simplemente se ponían unos trapos y se daban vuelta los trapos como un tipo de mantilla, lo hacían, no sé, para cuando les venía la menstruación. Y el Señor ahora está comparando la justicia del hombre, lo que el hombre cree que Él es recto, que Él es bueno, que Él es salvo por lo bueno que ha hecho. Y Dios dice, yo eso lo veo como trapos de inmundicia. Así lo ve Dios. Y por eso Él declara en esa palabra, Jehová, Sidkenu, Jehová, nuestra justicia, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Hermanos, Jesús, el Mesías, encarnó la justicia de Dios, que se le otorga al hombre por la fe en Cristo, ya que el pecado del hombre tenía que ser pagado. Hermanos, el pecado, yo no soy bueno, nadie es bueno, y Él tenía que cumplir su justicia. Y se lo voy a poner de esta manera, hermanos. Una persona, ¿cómo les explico esto? Usted ve en las noticias y encuentran una niña que está muerta, una niña de 8 o 10 años. Y a la hora del médico forense ver la niña, él determina que esta niña fue torturada, fue abusada sexualmente, o sea, fue violada de una forma atroz, y la encuentran muerta. Inmediatamente que la sociedad se da cuenta de esto, lo primero que la gente pide, ¿qué es? Justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es que aquel que hizo tal acto tan desagradable, aquel acto tan denigrante, aquel acto que no tiene palabras, él pague por lo que él ha hecho. Esa sería la justicia. En algún lado o en algunos países como Estados Unidos sería la pena capital, sería la pena de muerte por lo que este hombre ha hecho o esa persona hizo. Hermanos, cada vez que usted y yo pecamos delante de Dios, cada vez que un hombre peca delante de Dios, hermanos, es igual. Para Dios
que lo que ese hombre ha hecho con esa niña es la misma cosa para Dios. Y por eso dice la palabra, hermanos, que todo hombre merecerá o merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero dice su palabra que Él es nuestra justicia. Entonces alguien tiene que pagar el crimen de esa niña. Resulta y sucede que para poder explicarle, agarran al culpable, al que ha abusado, ha maltratado a esa niña que encontraron, y a él, en su justicia, en el juicio, lo declaran culpable. Y ahora él tiene que pagar, ahora él tiene que ir, vamos a ponerlo de esta forma, la pena de muerte, y sería la silla eléctrica. Por lo que él ha hecho. Él merece eso por lo que ha hecho. Y morir en la silla eléctrica no de un solo golpe, que muera lentamente por lo que él ha hecho, por su pecado tan atroz. Y resulta y sucede que cuando este hombre va a ir a la silla eléctrica, aparece alguien en el escenario. Aparece un hombre. Y ese hombre no cometió aquel acto que cometió que ese hombre hizo con aquella niña. Ese hombre es inocente, él no ha hecho nada. Pero él llega ante las autoridades y él dice: yo quiero tomar el lugar de ese hombre que mató a esa niña. Yo voy a morir en lugar de él. Yo voy a morir por él. Y el juez accede. El juez lo permite. Y el juez permite que en lugar del homicida, el que realmente había cometido el crimen, se siente alguien inocente. Y ese alguien inocente se sienta, lo encadenan y le meten el voltaje y él muere. Automáticamente, a la hora de él morir, en lugar del otro que era el culpable, el otro queda automáticamente libre de culpa, porque la paga de ese pecado, de ese crimen, ya fue pagado. Jehová es nuestra justicia, fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue a la silla, Él fue a la cruz, Él fue a morir en mi lugar, Él fue a morir en tu lugar, iglesia, cuando tú merecías la muerte por el pecado que tú has cometido delante de Él. Jehová es nuestra justicia. Romanos capítulo 3 del 19 al 26, hermanos, lo dice de una forma bien clara, lo que acabo de explicarle de cómo el Señor toma mi lugar. Él es Jehová Sidkenu, nuestra justicia es Él. ¿Ven por qué no puede ser alguien salvo por una religión? ¿Ven por qué tiene que ser ese Dios personal directamente? ¿Ven por qué ahora Él es mi pastor? Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 26. El apóstol Pablo está hablando acá a los romanos y él les describe primeramente la culpabilidad del hombre, tanto para gentiles como para judíos, pero luego él empieza a hablar de la justicia de Dios en Cristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 3 del 19 al 26, dice su palabra. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos bajo el juicio de Dios. Hermanos, porque decía yo ayer en la escuela bíblica, hermanos, la Biblia enseña en uno de los mandamientos: no mentirás. ¿Alguien alguna vez no ha mentido en su vida? Hermano, porque si usted me dice que usted nunca ha mentido, yo le diría, y yo que soy hombre, ya mintió. Porque no hay nadie que no mienta en su vida.
Y si usted ya mintió, ya usted es culpable delante de Dios. Cuando Él llegue y saque la ley de Él y Él diga, yo dije, no mentirás, ¿qué va a decir usted? ¿Que nunca ha mentido? Ya usted estaría o sería candidato para el fuego eterno por haber mentido. Pero sigue diciendo su palabra. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, esos peros de la Biblia, iglesia, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como apropiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que nos justifica. ¿Y por medio de quién? Por medio de Cristo. Él tomó mi lugar. Tenía que venir Cristo, tenía que venir un Salvador, hermanos. Si Él no hubiera venido, nadie sería salvo. Jehová es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Eso es un título hermoso de Él, de lo que Él es. Él es nuestra justicia. Amén, iglesia. Otro título de Dios: Jehová Shalom. Jehová Shalom es otro título de Dios. Ese Jehová Shalom significa Jehová es paz. Hermanos, y cuando yo empecé a verlo, este Jehová Shalom, ay, yo dije, qué increíble. Porque ese Jehová Shalom, hermanos, tiene que ver mucho con Jehová es nuestra justicia. Si Jehová no es nuestra justicia, Él nunca puede ser Jehová Shalom. Jehová es paz. Porque el hombre y Dios estaban, ¿qué? Enemistados a causa del pecado. Hermanos, pero la palabra de Jehová Shalom es tan profunda, hermanos, que yo dije, cuán corto estamos los cristianos en entender esa paz de Dios. Y vamos a verlo en Jehová Shalom. Jueces capítulo 6 versículo 24. Jueces capítulo 6 versículo 24. Hermanos, si esta palabra Jehová Shalom aparece en los libros de los jueces de un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón es el que utiliza esta palabra Jehová Shalom, donde Dios le habla a él, a Gedeón, y Gedeón estaba, hermanos, escondido, y él estaba escondiendo parte de la cosecha que ellos habían tenido, porque los amalecitas habían venido en contra de Israel, y ellos cosechaban, y ellos venían y le quitaban toda la cosecha. Y ese hombre está escondido, guardando la cosecha, y ahí se le aparece el Señor. Ese Jehová personal, ese Dios personal, se le aparece a Gedeón, y vea lo que le dice el Señor a Gedeón. Vea lo que pasa ahí en Jueces capítulo 6 versículo 24, iglesia. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, vamos a leer 23 y 24. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová,
y lo llamó Jehová Shalom, en el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Jehová Shalom viene que ver con eso. No se preocupe más, tenga confianza. No se preocupe. A ellos los estaban persiguiendo, a ellos les quitaban las cosechas. Ahora se le aparece el Señor y el Señor le dice: oiga, no tengan miedo, no vas a morir por mano de los detractores, los que venían en contra de ellos. Y Él levanta un altar y Él dice: Jehová Shalom, Jehová es paz. El término hebreo Shalom tiene en el Antiguo Testamento un significado muy amplio que incluye los aspectos de paz. Aspectos de paz. Hermanos, pero cuando hablamos de aspectos de paz, nosotros decimos que vivimos en un país de paz. Pero en un país de paz porque no hay ejército, ¿verdad? Pero realmente la pregunta es: ¿el hombre aquí en Costa Rica realmente vive con paz? ¿Verdad que no? Porque ya ahora a usted le da miedo salir a la calle, porque puede que lo asalten o lo maten. Más depende de donde usted viva en San José. Y vivimos en un país de paz. Entonces la paz que viene hablando aquí no es ese tipo de paz de simplemente porque no hay ejército. Es una paz más profunda. Significa paz. Oigan también lo que significa: seguridad. Seguridad. Significa paz, significa seguridad, concordia, no discordia, sino concordia, unidad, concordia, prosperidad, pero no de prosperidad en el sentido de abundancia, en tener mucho, sino que la prosperidad en el sentido que no me preocupo por lo que tengo. No sé si me entienden. Usted no ve una persona que tenga mucho dinero preocupado porque tiene que ir a comprar el diario, porque tiene que comprar cuadernos para cuando empieza el colegio. Él tiene seguridad, prosperidad. Hay algo dentro de él que le hace estar confiado, tranquilo. Entendemos que lo natural sería el dinero, pero aquí el término va más allá de eso. Porque aún con dinero muchos no tienen seguridad. Son los que tienen más cámaras de vigilancia, son los que tienen más aún guardaespaldas, o tienen alguien con un chopo ahí en la puerta, porque ellos no tienen paz. Amén. Es también solidez, bienestar y una vida, oigan esto, vivida en plenitud. O sea, cuando el Señor habla de Jehová Shalom, de paz, hermanos, es una seguridad, es una confianza a tal punto, ojo, a tal punto que yo no me voy a preocupar por el día de mañana, de qué voy a comer, de qué voy a vestir, porque Dios tiene cuidado de mí. Jehová Shalom significa que yo puedo morir más tarde, que yo no tengo ningún problema con que la muerte venga más tarde. Hay tal seguridad, hay tal confianza, hay tal bienestar en mi vida por haber conocido a Dios, a ese Dios personal, que es mi justicia, que no hay nada que me preocupe. Eso es paz. Ahora el punto es, ¿realmente estamos viviendo la paz de Dios así un creyente? Yo creo que estamos quedados. Hermanos, si yo le quiero dar algunas citas bíblicas donde para mí fueron muy impactantes en relación a cuando el Señor habla de que Él es paz, Jehová Shalom. Y voy a dar algunas citas bíblicas. Número 1, Salmo 4:8. Salmos 4:8.
Salmos 4:8. Este es un salmo muy conocido por muchos. Hermanos, pero ¿cuántos de nosotros les ha pasado alguna vez en su vida que usted duerme y amanece cansado el otro día? Hermanos, ahí ya hay un problema con Jehová Shalom. Porque vea lo que dice este versículo. En paz me acostaré. Shalom. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo dije, wow. Wow, Dios. Poder dormir tan tranquilo que nada me preocupe, porque el Señor me hace vivir confiado. Hermanos, y si vamos a la realidad, la mayoría de creyentes hoy en día, hermanos, no tienen paz. No hay paz en la vida del creyente. La misma sociedad y el mundo nos ha envuelto. Tenemos preocupaciones. Y la mayoría de preocupaciones a veces, hermanos, porque no hemos aprendido a confiar realmente en el Señor. Y otras, porque nosotros mismos nos las hemos buscado, porque Jehová es mi pastor, pero no oramos para que Él nos guíe para hacer las cosas. Para poder tener paz a la hora de tomar una decisión, de hacer un negocio, de ir de viaje, de hacer algo. No tenemos paz porque Dios no está en el asunto. Aló. Hermanos, esto es fuerte. Otra cita, Lucas capítulo 2, versículo 29. Lucas 2:29 habla de un hombre, creo que era Simeón que se llamaba. Ese hombre ya estaba viejo. Él estaba muy viejo, le faltaba poco para morir, pero ese hombre esperaba ver la salvación de Israel. Y en un momento de la historia dice la palabra que van a presentar al niño Jesús al templo. Y ese hombre agarra al niño Jesús en sus brazos. Y vea lo que él dice. Lucas capítulo 2, versículo 29 dice su palabra. Ahora, Señor, que ese pasaje lo estudiamos, de ese Señor era Altísimo Soberano. ¿Se acuerdan? Ese pasaje vimos esa palabra. Altísimo Soberano, cuando Él dice, ahora, Señor, Altísimo Soberano, despide a tu siervo en paz. Shalom. Conforme a tu palabra, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya, puedo morir confiado, tranquilo. He visto la salvación, Jehová, mi justicia la he visto. Puedo morir tranquilamente. Hermanos, y si hay algo que el hombre le tiene miedo, y aún los creyentes, es a morir. Jehová Shalom, Jehová paz, es una paz interna. Y dice la palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y hermano, esa paz se experimenta cuando yo me refugio en Dios. Pero si yo no he aprendido a refugiarme en Dios, yo no voy a tener paz. Y la mayoría, hermanos, no nos refugiamos en Dios. Yo he experimentado esa paz. Cuando tengo problemas, hermanos, y voy a llorar delante de Él. Y le digo, Señor, tengo esto y esto, hermano. Cuando yo me paro de ahí, los problemas no se han solucionado, pero yo tengo paz. Ya no me importa el problema, porque tengo paz. Ahora estoy confiando en Él, en que Él va a hacer algo, porque yo no puedo hacer nada. Amén.
Jehová Shalom. Otro pasaje, Lucas 7:50. Hermanos, si es que ese Jehová Shalom, Jehová paz, también, como les dije, tiene que ver con la salvación. Lucas capítulo 7, versículo 50, dice la palabra. Aquí habla la Biblia de cuando Jesús entra a la casa de Simón y dice que llega una mujer. Esa mujer trae un perfume, esa mujer empieza a llorar a los pies de Jesús, empieza a derramar lágrimas, empieza a secar los pies de Jesús con su pelo, le derrama un perfume. Y cuando el dueño de la casa, Simón, ve a Jesús de todo lo que la mujer está haciendo, él dice, oiga, si este fuera profeta de verdad, entendería quién es esa mujer. Porque esa mujer es pecadora, dice Simón. Y el Señor se vuelve y le dice, y le cuenta una historia de alguien que tenía una deuda o tenía dos deudas. Uno debía más y el otro debía menos, y a ambos se les perdona la deuda. Y el Señor le dice a Simón, Simón, ¿quién cree usted que va a amar más de ambos? Y él dice, el que se le perdonó más. Y entonces él le dice, y una vez le dice, ¿viste a esta mujer todo lo que hizo? Yo entré en tu casa y tú no me diste beso, ella no ha dejado de besar mis pies. Yo entré en tu casa y tú no me echaste aceite, y esta mujer ha echado lágrimas, aceite, perfume en mis pies. A ella se le ha perdonado mucho. Y luego de que él se va a ir de la casa, vea lo que le dice a esta mujer. Lucas 7:50. Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Era una pecadora. Y ahora el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya no tienes problema con tu pecado. ¿Cuántos sabemos, hermanos, de que no tenemos ya problema con nuestro pecado? Que podemos morir confiados de que Él es nuestra justicia, lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, iglesia. ¿Entendemos eso? Y Filipenses capítulo 4 del 6 al 7, vea lo que Pablo les dice. Filipenses 4 del 6 al 7, hermano, y cuando usted lo tenga, diga, esto es para mí. Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Ve lo que Pablo le dice a los filipenses, hermano, y esto es para nosotros también. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora oiga el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Hermano, eso tenemos que aprenderlo la iglesia. Eso tenemos que aprenderlo los creyentes. A ir delante de Él, poner todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros problemas delante de Él. Para que venga esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Yo voy a confiar en mi mente y en mi corazón que Él puede hacer algo, y lo que Él haga estará bien. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, no sé por qué se me viene eso a la mente, podemos orar por alguien que está enfermo y poder orar y tener paz en que lo que Dios decida va a estar bien?
Ya hemos orado. Ya hemos puesto a la persona delante de Dios. ¿Cuántos podemos tener esa paz y seguridad de que cuando usted tiene un problema y usted va a orar, Dios te ha escuchado y ahora Él va a hacer algo y lo que haga está bien? Porque ¿cuántos queremos ayudarle a Dios? Mucha gente quiere ayudarle a Dios. Hermano, y usted no puede ayudarle a Dios. Aprenda Jehová, Shalom, Jehová es paz. Y hermanos, y con eso termino. Jehová es muy conocido. Muy conocido. Jehová Rafa. Jehová Rafa. O Jehová Rafa, no sé cómo será. Ahora es Don Rafa. ¿eh? Jehová Rafa, pero tiene una H al final. Jehová Rafa. Y esa palabra Jehová Rafa significa: yo soy Jehová, tu sanador. Hermanos, si quiero aclarar aquí algo, como aclaré en la última enseñanza la semana pasada en relación a Jehová Jireh, que la mayoría de la gente ha tomado Jehová Jireh para hablar solo de prosperidad, de que Dios me va a proveer económicamente. Hermanos, cuando el Señor habla de Jehová Rafa, Jehová tu sanador, hermanos, vamos a ver por la palabra que si es cierto que Dios sana, ¿cuántos creemos que Dios sana? Hermanos, pero el término de Jehová Rafa va más allá de la sanidad física. El término Jehová Rafa tiene que ver con la sanidad del hombre para con Dios en su pecado. Él es nuestro sanador porque estamos enfermos de un mal, de una epidemia que ha entrado en el mundo después de Adán, que se llama pecado. Pero vamos a ver el término en Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Hermano, yo sé que está un poco no, bastante caliente, pero por favor, atendamos esto, atendamos esta palabra, por favor. Quiero que me escuche. Yo sé que el calor hace que algunos quieran dormirse y todo esto, pero escúcheme esta última, Jehová Rafa. Éxodo 15:26. Y si usted ve al hermano que se está durmiendo, al de la par, hermano, despiértelo y dígale: hermano, eso que viene está bueno, no se duerma. O dígale como están diciendo muchos: oiga, hermano, ya viene Cristo, ¿está preparado? Bueno, se supone que tenía que venir como antier, pero es que el gallo se le durmió. Pero bueno, Jehová Rafa, Éxodo 15:26, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: y dijo. Ahora, vea lo que le dice el Señor acá al pueblo de Israel. Y le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga, hasta aquí le está poniendo ¿qué? Condiciones. Ahora, esas condiciones son fáciles. Oiga, voy a volvérselo a repetir. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, aquí hay algo interesante: ellos no estaban enfermos. Dice: si ustedes hacen todo esto y guardan mis mandamientos, mis preceptos, todo lo que yo les he dicho, no les voy a enviar la enfermedad que también les envía a los egipcios. O sea, ellos no estaban enfermos y ahora Él los va a sanar. No, no les voy a mandar la enfermedad. ¿Me están entendiendo? O sea, yo soy Jehová Rafa tu sanador, no porque estés enfermo,
sino porque no voy a enviar enfermedad sobre ti. En ese caso. Pero tenían que primero, ¿qué? Cumplir todas las cosas. En este caso. Ok. Dios prometió que si el pueblo lo obedecía, estarían libres de las enfermedades que infectaban a los egipcios. Por ejemplo, la ley de Dios respecto a la prostitución los mantendría libres de enfermedades venéreas. Entonces, cuando Él le dice, si ustedes atienden mi palabra, yo voy a ser Jehová su sanador, porque no les voy a mandar a lo que los envié a los egipcios. Un ejemplo. Entonces, Dios habla de que no debemos de adulterar o fornicar. La Biblia habla que eso es pecado. Amén. Entonces, si alguien fornica y alguien adultera y se metió con una persona que tiene SIDA, ¿por qué le viene la consecuencia? Por el pecado. Entonces hay muchos ahora vienen al Señor y dicen, no, pero es que Él es Jehová Rafa, mi sanador, y ahora Él tiene que sanarme del SIDA. El punto está en que todo empezó porque nunca fue su Dios y siempre anduvo en desobediencia. Ahora, no estoy diciendo que Dios en su gracia y su misericordia no vaya a sanar a alguien de SIDA. Dios lo puede hacer. Es más, lo ha hecho. Hay gente que ha recibido ese milagro. De que van a hacerse exámenes y ya no tiene nada. Para Dios no hay nada imposible. Si Él quiere hacerlo, Él lo hace. Pero aquí lo que Él está hablando es antes de que venga la enfermedad. ¿Amén? ¿Me entienden eso? Ok. El tema del Dios sanador, oiga lo que dice un comentarista, aunque varios comentaristas creen lo mismo. El tema del Dios sanador aparece en numerosos textos de la Biblia y se refiere tanto a la curación de enfermedades físicas como al perdón de los pecados. Oiga, y a la salvación en su pleno sentido del término. O sea, la centralidad de Jehová Rafa, tu sanador, no es la sanidad física, sino la sanidad del alma por el pecado del hombre. Ese es el sentido original del texto de Jehová Rafa. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios puede sanar a alguien de una enfermedad, pero si ese alguien no se ha arrepentido y no se ha vuelto a Cristo, va a morir y va a ser condenado eternamente. Pregunto, ¿qué cree usted que Dios le interesa más? ¿La salvación del hombre o la sanidad del hombre? ¿Por qué vino Cristo a morir en una cruz? ¿Para que yo fuera sano o para que fuera salvo? Yo creo que usted, en sus 5 sentidos, lo entiende. El propósito de Cristo es la salvación del hombre, no solamente la sanidad del hombre. Aunque Dios en su gracia sana a personas y les da oportunidad de vida. Y Dios se glorifica extraordinariamente en milagros sobrenaturales. Hermanos, pero el propósito de Dios es la salvación y no la sanidad. Porque hay gente que recibe una sanidad y no se vuelve a Cristo. Ejemplo, los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? El Señor sana a 10 leprosos. Fueron sanos. ¿Cuántos volvieron a arrodillarse y a darle la gloria al Señor? 1. Y el mismo Señor dice, pero no fueron 10. Solo Él vino a dar gloria. O sea, los otros 9 recibieron lo que querían, pero nunca buscaron al Señor. Mientras que ese uno recibió la sanidad física, pero él entendió que esa sanidad física que había recibido era una oportunidad para ir delante del Señor, para postrarse y recibir el perdón de sus pecados para salvación. Jehová Rafa. Ok, oigan esto. El perdón de los pecados y la salvación en su pleno sentido del término, ya que el Antiguo Testamento era una sombra de lo verdadero y un pacto condicional. Hermanos, todo lo que el Antiguo Testamento, muchas cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir, de lo verdadero.
Amén. Y dice que el pacto era condicional. El pacto que el Señor hace ahora con su pueblo es incondicional. ¿Qué significa condicional? Significa que si ustedes hacen esto, yo voy a darles esto. Eso es condicional. Por eso acabamos de leer, donde Él les dijo, si ustedes cumplen mis mandatos, mis preceptos, yo voy a ser Jehová, Rafa, su sanador, no les voy a mandar lo que le mandé a los egipcios. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a ir a Deuteronomio 7:15. Para entender primeramente ese pacto condicional de la sombra del Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:15. Vamos a ir rápido porque es un poco tarde, hermanos, aunque si usted quiere aprender, hermano, va a quedarse y recibir la palabra, la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo saco mis horas de estudio para darle algo bien claro a usted. Y por lo menos en el caso mío, yo me acuerdo cuando iba a los bailes y eran la 1 de la mañana y yo gritaba que otra todavía. Ojalá que aquí igual sea el mismo corazón en diferente lugar. Y cuando vemos el partido de fútbol y va a tiempos extras y a penales, y ahí no nos movemos. Pues hermano, nos estamos yendo a tiempos extras y a penales. Eso se está poniendo bueno. Dice la palabra en Deuteronomio 7:15, dice la palabra. Dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Ok, aquí está hablando de ese Jehová sanador. Yo no voy a poner, ok, ahora vamos a ir a Deuteronomio 28 del 15 al 22, donde ahí habla de cuáles son, porque eso es condicional. Deuteronomio 28, del 15 al 22, consecuencias de la desobediencia. Vea que es condicional, o sea, hay una consecuencia, hermanos. Para ellos, para el pueblo de Israel, todo tenía que ser era un pacto condicional, aún en relación a la sanidad, era condicional. Dice la palabra, Deuteronomio 28, del 15 al 22, lo tenemos. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, si ustedes no oyen, si ustedes no obedecen, yo les voy a mandar esto a ustedes. Ahora, hay una pregunta capciosa. ¿Quién va a mandar las maldiciones? ¿Dios o Satanás? ¿Quién dice ahí? Dios. Dios está hablando. Porque la gente de todas las maldiciones se las atribuyen ¿a quién? Dios está diciendo, si ustedes no cumplen, todas estas maldiciones les van a alcanzar. Yo voy a permitir que las alcancen. ¿Aló? Seguimos leyendo. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará sobre ti maldición, quebranto y asombro con todo cuanto pusieres tu mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Wow. ¿Era hasta el qué les dije? Hasta el 22.
Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Wow. Hermanos, será fuerte. Enfermedad. Y no solo enfermedad, lo que ustedes hagan, lo que ustedes toquen, si me abandonan, si no siguen mi palabra, les va a venir todo esto. ¿Y qué le vino al pueblo de Israel? Hermano, el pueblo de Israel fue exterminado de alguna manera. El pueblo de Israel se divide en dos: Israel del norte y Israel del sur. Viene de las 10 tribus y vienen los asirios y los destruyen y no se sabe nada. Pero quedó la tribu de Judá, y Dios había hecho una promesa, y Él dice: por amor a mí mismo y misericordia a David, yo voy a dejar esa tribu. Y aún vienen los babilonios, y los babilonios los llevan a ellos también, los llevan y son esclavos en Babilonia. Y después de que están en Babilonia, Dios los vuelve a traer a la tierra. Y ahí es donde después nace el Mesías, que es Jesucristo, por la tribu de Judá. Porque todas estas palabras se cumplieron. Es más, le digo algo, y esto es fuerte, hermanos. Una de las maldiciones que Dios dice al pueblo de Israel es: si ustedes no cumplen mi palabra, yo voy a hacer que ustedes se coman a sus hijos. Y ustedes saben que hay registros en la Biblia donde el pueblo de Israel se comía a sus hijos de hambre. Tuvieron que comerse a sus hijos por haber abandonado al Señor. La maldición los alcanzó. Wow. Ahora, ¿por qué era la consecuencia de todo eso? Era por la desobediencia a Dios. ¿Y la desobediencia a Dios qué es? Pecado. Yo soy Jehová tu sanador. Él es el único que nos puede sanar de la enfermedad de la desobediencia y el pecado. Y vamos a verlo en la palabra. Salmos 103 del 1 al 4. Salmos 103 del 1 al 4. Salmos 103 del 1 al 4. Hermanos, estamos hablando de Jehová Rafa. 103 del 1 al 4. Y antes lo leyó mi hermana Dilsa. Salmo 103 del 1 al 4 dice la palabra. Habla alabanza por las bendiciones de Dios. Y ve lo que dice el salmista David: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Cuál es el beneficio más grande que Dios nos ha traído? Salvación. Vea lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora, hermanos, el versículo que sigue hablando de la misma situación, que es el pecado, salvación, porque donde dice sana todas tus dolencias, yo no puedo sacarlo del contexto que viene hablando, y viene hablando de salvación. Ese es el contexto, arriba y abajo. Y dice, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia. ¿De qué viene hablando todo? Desde que él empieza arriba hablando, bendice alma mía Jehová, y todo mi ser bendiga tu santo nombre. Está hablando de la salvación que Dios trae. Porque yo puedo sacar ese versículo ahí y decir, la Biblia dice que Él sana todas tus dolencias. O sea, no nos va a doler nada, hermanos. ¿Cuáles son todas nuestras dolencias? Nuestro pecado. Y vamos a verlo en Isaías 53. Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Nuestro pecado, nuestra culpa. Dijo por ahí uno de los grandes famosos predicadores. Vamos a ir a Isaías 53, 4 y 7, rápido. Hermanos, un hombre llega y él enseña a la iglesia y él le dice que Cristo llevó toda la enfermedad en la cruz. Y entonces usted no puede enfermarse, usted no puede dolerle, no puede tener ni un dolor de cabeza, dice él. ¿Hay alguien que no le ha dado dolor de cabeza en su vida?
Hermano, si usted le da un dolor de cabeza, según este hombre, usted tiene un problema porque Jesús llevó todas sus dolencias. Eso no es lo que la Biblia está hablando. Vean lo que dice Isaías 53, del 4 al 7, el famoso pasaje que se usa hoy para hablar de sanidad física, cuando el contexto es sanidad del alma, del pecado del hombre. Dice la palabra del 4 al 7, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque Él llevó todo eso. ¿Se acuerdan el ejemplo de la niña que les puse? Él llevó todo eso por mí. Yo era el que tenía que estar ahí, pero no Cristo. Pero Él va en mi lugar. Sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿De qué está hablando? Del pecado. Molido, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado, hermanos. No curado solamente de sanidad física, aunque Él puede sanar, pero la palabra lo que viene hablando es la sanidad del alma del hombre, de su pecado, porque el pecado es muerte. Es la condenación eterna. Hasta el versículo 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, todo el contexto de lo que está hablando es pecado, no sanidad física. Aunque hay sanidad física, pero el contexto es sanidad del pecado. El hombre está enfermo, está muriendo a causa de su pecado. Amén, iglesia. Y vamos a verlo muy rápidamente. San Juan 12, del 37 al 40, donde la Biblia habla, el contexto general de la Biblia habla de esa sanidad, pero esa sanidad en relación al pecado y no necesariamente en relación a sanidad física. San Juan 12, 37 al 40. San Juan 12, del 37 al 40. San Juan 12, del 37 al 40. Incredulidad de los judíos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que Él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuáles eran las señales? Milagros, milagros de sanidad, milagros increíbles, eran señales para que creyeran en Cristo, algo que hoy no están haciendo. Ahora vean, en relación a esos milagros y señales, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podrán creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Se conviertan y yo los sane. ¿De qué? Del pecado. No van a oír el anuncio. La salvación es por Cristo. Y el que no quiera oír el mensaje de salvación en Cristo, no tiene sanidad. Va a morir. Hay un cáncer ahí en su vida invadiendo lo que se llama pecado, y eso le va a traer la muerte. Y termino ahora sí, hermanos, con esto. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, con eso termino. Primera de Pedro 2:24. Hermanos, si leer Primera de Pedro 2:24... es como leer Isaías 53. Y viene hablando del verdadero significado de la sanidad. Primera de Pedro 2:24 dice su palabra:
quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué viene hablando Pedro ahí? ¿De cuya herida fuisteis sanados? Del pecado. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador. Él es el único que puede sanarnos, hermanos. Por eso debemos devolvernos a Cristo, para que Él perdone nuestros pecados y ser salvos. Amén, iglesia. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos has regalado, Padre, delante de ti, Dios. Y nos has permitido, Señor, escuchar el mensaje, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque la palabra trae luz a nuestra vida, Dios, y cada vez que nos metamos a escudriñarla, vamos a aprender de ella, Señor. Y ella nos va a guiar y nos va a enseñar cuál es tu deseo y tu voluntad para nosotros, Padre. Gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres la justicia nuestra y el que trae paz a nuestra vida, Señor, y que eres nuestro sanador, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendícelo con tu palabra. Que esa palabra que hemos predicado y enseñado, Señor, pueda transformar el corazón del oyente. Señor, y que vivamos para tu gloria, Señor. Que aprendamos realmente a vivir para ti, Señor, y a darte gloria, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos